Hola, yo soy Jern y él es Hablo. Y juntos venimos a compartir con ustedes Papiamento 26. 26. Y si no sabes qué es Papiamento, Papiamento es el idioma que hablan en 3 diferentes islas, Aruba, Bonaire y Curazao. Yo soy de Aruba y Pablo es de Polonia. Y junto, ¿vienes a aprender con nosotros? Papiamento. Hoy hay solo 2 palabras y 2 frases. Y vamos a tratar las palabras kushina y kushina. Tiene que haber un acento para que la palabra es diferente. Y son 2 diferentes significados. ¿Y qué son? Kushina, cocinar. Y kushina, cocina, la cocina. Kushina es cocinar, preparar la comida, como Pablo ya dijo. Y kushina es la cocina. Así que, adelante, señor. Ella estaba encargada de limpiar la cocina. Ella estaba encargada de limpiar la cocina. Estaba tiene tarea de limpia e cucina. Estaba tiene tarea de limpia e cucina. Tabatatín, tarea de limpia e cocina. Muy bien. Estaba tiene tarea de limpia e cucina. En pasado, ¿no? Tabatín es pasado. Si es presente, será Ta. etín. Etín. Etín es tarea de limpia e cocina. Y si es futuro, ¿cómo sería? Futuro. Ta. Bye. Ajá. Tabaitín. Tabaitín es tarea de limpia e cocina. Muy bien. Ahora con kushina. Ahora con cocina, sí, ¿verdad? Ahora con cocina. Por ejemplo, pueden cocinar en casa en vez de salir a comer. ¿Pueden cocinar en casa en vez de salir a comer? Sería boso por cocinar na casa en vez de comer a fo. Boso por cocinar na casa en vez de comer a fo. Boso por cocinar na casa en vez de comer a fo. Muy bien. Oh. Boso por cocinar na casa en vez de comer a fo. Boso por cocinar na casa en vez de comer a fo. Muy bien. Son 2 palabras. Cocina de cocinar y cocina de cocina. Afo es fuera, ¿no? Afo es fuera. Fuera. Afo es fuera. Afo es fuera, como salir afuera a comer, como ir a un lugar a comer, eso. Y boso, ustedes. Eso es todo por esta semana. Son 2 palabras que me parece son muy parecidos, pero tiene otro significado y hay que saber. Se escribe casi, bueno, se Simplemente escribe un casi acento. igual. Se escribe Pues igual. claro, con un acento y significa. Buscaremos otras palabras así y la otra semana tiene otro papiamento con nosotros. Así que, Chao. adiós.